Hay lugares donde el silencio no es descanso, donde la noche no es sinónimo de paz, sino de espera. Y hay personas que, cuando todos duermen, deben vigilar pasillos vacíos, quirófanos en ruinas y cámaras que ya no deberían registrar movimiento. Esta es una recopilación de testimonios reales de quienes han trabajado en hospitales abandonados, sanatorios clausurados o sectores olvidados por el sistema de salud. Veladores, técnicos, camilleros, enfermeros. Todos ellos vivieron cosas que no se explican con protocolos. Lo que estás por escuchar no son leyendas, no son cuentos. Son confesiones, relatos que quedaron guardados entre paredes mohosas y pasillos eternamente oscuros. Prepárate para entrar, donde nadie quiere quedarse de guardia. Relatos para el olvido. Hola, me llamo Miguel y durante casi 3 años trabajé como velador nocturno en un hospital abandonado que alguna vez fue uno de los más grandes de mi ciudad, en el norte de México. El lugar llevaba más de una década sin funcionar, pero aún pertenecía a la red de salud pública, así que había que cuidarlo. No tenía sentido, la verdad, porque adentro no había nada que valiera la pena robar. Solo ruinas, camillas oxidadas, archivos viejos y paredes manchadas de humedad. Pero igual me pagaban por hacer rondas de noche. Al principio, todo fue tranquilo. Las noches eran largas, sí, y el silencio a veces se sentía como una losa encima del pecho, pero uno se acostumbra. Caminaba con mi linterna, revisaba pasillos, me sentaba a fumar en la entrada de urgencias, y a veces me entretenía leyendo en el puesto de vigilancia. Pero todo cambió una noche de septiembre. Y te juro que desde ese día ya no volví a entrar al edificio. Eran cerca de las 3:10 de la madrugada. Lo sé porque recuerdo que estaba escribiendo la hora en mi bitácora cuando escuché el sonido del ascensor. Primero un ding, como si alguien lo hubiera llamado. Luego, el zumbido de los cables. Pensé que estaba alucinando. El ascensor no servía desde hacía años. De hecho, tenía una cinta amarilla cruzada en la puerta, esas que dicen prohibido el paso. Nadie lo usaba. Nadie podía usarlo. Apagué el cigarro, agarré la linterna y me metí al edificio. Subí al primer piso, luego al segundo, y cuando llegué al tercero, escuché el ding otra vez. Esta vez venía de ahí mismo, y la puerta del ascensor estaba abierta, pero no había nadie. Avancé con cautela, apuntando con la linterna. El interior del ascensor estaba vacío, solo el suelo metálico sucio, con marcas de zapatos viejas. Lo raro fue que se sentía caliente adentro, como si alguien acabara de estar allí. Y había un olor dulzón, rancio, como de sangre seca. Miré el panel de botones. Todos estaban apagados, menos el del piso 3, que estaba encendido como si acabara de ser presionado. No sé por qué, pero retrocedí. No quise acercarme más. Algo me decía que no debía. Di la vuelta para irme y entonces escuché un susurro. No fue en mi cabeza. No fue imaginación. Era una voz muy baja desde el interior del ascensor. No pude entender qué decía, pero sonaba cansada, como de alguien que llevaba mucho tiempo atrapado ahí. Me fui. Bajé por las escaleras sin correr, pero con las piernas temblando. Volví al puesto de vigilancia y cerré con llave. No dormí, no me moví. Al día siguiente se lo conté al supervisor. Me dijo que era imposible, que ese ascensor no tenía energía. Le pedí que viniera de noche conmigo. Lo hizo una sola vez. Y esa noche el ascensor no se movió, pero cuando pasamos frente a él había una huella de mano marcada en el espejo interior, una huella pequeña,
como de un niño. No volvimos a subir. Pedí mi traslado semanas después. Me mandaron a un depósito de ambulancias. No se siente tan vacío, ni tan muerto. Y por las dudas, ahí no hay ascensores. Hola, me llamo Reinaldo. Trabajé como operador de seguridad privada para una empresa que tenía contrato con el gobierno para custodiar edificios estatales en desuso. Uno de esos edificios era un antiguo hospital central de mi ciudad, en Venezuela, cerrado desde 2005 por fallas estructurales. Según decían, estaba inhabilitado, pero nunca lo derribaron. Por dentro seguía siendo un laberinto de pasillos, salas con camillas viejas y papeles apilados que nadie se molestó en sacar. Mi turno era de 7 de la noche a 7 de la mañana, solo. Al principio, uno cree que lo más peligroso va a ser que se meta a alguien a robar, pero no. Lo que más miedo da es lo que ya está adentro. Una noche eran cerca de las 2:30. Escuché algo por la radio que me heló la sangre. Yo estaba sentado en la planta baja, en la cabina, monitoreando las cámaras que aún funcionaban. La mayoría mostraban estática, pero algunas todavía daban imagen. Entonces, sin previo aviso, la radio portátil que usábamos para comunicarnos, aunque yo no tenía a nadie más en frecuencia, esa noche se encendió sola, lo juro. Y de ahí salió una voz distorsionada que dijo algo así como: ¿hay alguien arriba? Estoy aquí abajo. Me congelé, literal, porque sabía que yo era el único que estaba esa noche. No había nadie más patrullando. Y lo peor, en ese hospital ya no existía un abajo. El antiguo sótano fue clausurado hacía años. Lo sellaron con cemento después de una inundación. No había acceso, ni escaleras, ni ascensor. Solo una losa sellada donde alguna vez estuvo la entrada. Pensé que era alguna interferencia, pero segundos después volvió la voz. No me dejen solo. Por favor, estoy atrapado aquí. Me paré como un resorte y agarré la linterna. No sabía si correr o apagar la radio. Me acerqué a la losa sellada que estaba justo al final del pasillo, junto a la antigua lavandería. No hay manera de explicar esto, pero el cemento tenía marcas, como si alguien hubiera arañado desde abajo. 5 líneas largas, verticales, recientes. Fue ahí cuando el olor llegó. Un hedor fuerte, denso, a cañería podrida y metal oxidado. Me dieron arcadas. Volví corriendo a la cabina, apagué la radio y no volví a encenderla nunca más. Cuando lo conté al supervisor, me dijo que yo no era el primero que escuchaba voces desde abajo, que tiempo atrás, cuando aún funcionaba el hospital, varios enfermeros reportaron llamadas por el intercomunicador interno que venían del subsuelo, aunque nadie trabajaba ahí. Renuncié a las semanas. Hoy trabajo de noche, sí, pero en un supermercado. Las cámaras solo muestran góndolas y por las radios no hablan los muertos. Hola, soy Luis. Y aunque hoy trabajo como chofer de ambulancia, hubo un tiempo en que estuve de velador en un pequeño hospital psiquiátrico del sur de Chile. El lugar llevaba cerrado más de una década, pero aún quedaban registros médicos, cajas con informes y un par de consultorios intactos. Mi trabajo era básicamente cuidar que no se metieran a saquearlo. Era un edificio de 3 pisos, más una sala de archivo subterránea. Oscuro, húmedo, con olor a encierro. Las paredes tenían grietas por donde salían raíces. Y cada tanto encontrabas nombres escritos con lápiz labial en los vidrios, como si las internas los hubieran dejado ahí como una forma de seguir existiendo. Pero lo más raro siempre fue la habitación 5B. Todo comenzó una noche de invierno.
Eran como las 2:45 y yo estaba haciendo la última ronda antes de sentarme a tomar algo caliente. Cuando pasé por el segundo piso, vi que una luz estaba encendida al fondo del pasillo. Pensé que alguien se había metido. Subí, linterna en mano, y me acerqué con cautela. La puerta de la 5B estaba entornada y desde dentro se colaba una luz blanca, suave. Cuando empujé la puerta, se apagó. Así, de golpe, entré. Revisé con la linterna. Estaba vacía. Solo una camilla con el colchón mordido y un ventanal medio cubierto por una cortina raída. No había lámpara, ni foco, ni nada conectado. Revisé el enchufe. Cortado. Ni siquiera había suministro eléctrico en ese sector del hospital. Desde el cierre, las líneas estaban desactivadas. Volví al puesto con el corazón latiendo en la garganta. No me lo creí. Pensé que había sido un reflejo o alguna tontería, hasta que pasó otra vez, y otra, y otra. Siempre la misma habitación. Siempre entre las 2:30 y 3 de la madrugada. Una luz blanca, tenue, como la de una lámpara de noche, que se encendía y se apagaba cuando me acercaba, como si me estuvieran invitando o advirtiendo. Un par de semanas después, un compañero con el que compartía algunos turnos me dijo que no se animaba a subir al segundo piso, que cada vez que pasaba por ahí escuchaba como si alguien llorara dentro de la 5B, pero que no era llanto fuerte, era suave, callado, como el de alguien que ya se resignó. Un día, encontré un viejo informe en los archivos del subsuelo. Decía que en la habitación 5B se practicaban aislamientos prolongados. Era para las internas rebeldes, como las llamaban ellos. Una de ellas, según el documento, murió ahí. Se llamaba Elena. Había entrado por intento de suicidio y murió de inanición. Nadie fue a verla durante semanas. Desde ese día, cada vez que veía la luz, me decía lo mismo. No es una falla, es una presencia. Una que sigue esperando que alguien vuelva a entrar, aunque ya no quede nada que ver. Pedí el traslado 2 meses después. Ya no podía soportar esa sensación de estar vigilado cada vez que pasaba por ese pasillo. Nunca vi a nadie, pero cada noche esa maldita luz me buscaba. Buenas noches. Prefiero no dar mi nombre. No por miedo, sino porque muchos aún me toman por loco, incluso después de que dejé ese trabajo. Fui guardia de seguridad en un hospital geriátrico en las afueras de Buenos Aires. El lugar no estaba abandonado, pero funcionaba con lo justo. Muchos pabellones estaban cerrados por falta de presupuesto y solo un sector seguía operativo, con unos 20 pacientes internados. El resto del edificio, que era enorme, permanecía sin uso. Y claro, le tocaba al turno noche recorrerlo cada tanto. Durante mis primeras semanas, todo marchó normal. El problema comenzó con las cámaras, en particular una que daba al pabellón 4, cerrado desde hacía años. En las imágenes, a eso de las 4 de la mañana, siempre aparecía la misma figura caminando por el pasillo vacío, alta, flaca, con una bata blanca y el andar lento, como arrastrando un pie. La primera vez que lo vi, llamé al encargado de enfermería. Pensamos que algún paciente se había desorientado y salido de su habitación. Fuimos juntos a revisar. Nada. La zona seguía cerrada, candado en su sitio, todo intacto. Pero la figura volvía, siempre a la misma hora, siempre por el mismo pasillo, sin rostro visible, sin ruido. Yo sabía lo que había visto, así que empecé a revisar los registros. Pedí las listas de pacientes actuales. No había nadie que coincidiera con esa descripción, tampoco en los ingresos ni en los egresos. Le pregunté a una de las enfermeras más viejas del lugar si conocía a alguien así. Me miró fijo, con los ojos llenos de algo que no supe interpretar, y me dijo: «¿Viste a Pedro, no? Él siempre vuelve». Me quedé en silencio. Ella continuó:
Se tiró por la ventana en el 2011. Estaba internado en ese pabellón. Lo habían abandonado los hijos. Nadie lo vino a buscar. Una noche, simplemente caminó hasta el final del pasillo y se lanzó. Pregunté si lo habían reportado oficialmente. Me dijo que sí, pero que por orden administrativa lo borraron del sistema. Que era mejor así, según los directivos, que no querían manchar el historial del hospital. Pero él seguía ahí. Una noche, estaba haciendo la ronda cerca del pabellón 4. Lo escuché. Pasos arrastrados, justo del otro lado de la puerta sellada. Me acerqué, cámara en mano, y grabé el sonido. Al día siguiente, revisé el archivo y no se escuchaba nada. Solo silencio. Pero yo sé lo que oí, y todavía tengo esa grabación. Lo raro es que al final del video, justo cuando me doy vuelta para irme, se ve una sombra pasar por el reflejo del vidrio. Después de eso, no volví a pasar por ese pasillo. Cuando tocaba hacer la ronda por ahí, anotaba desde lejos. Mentía. Me daba igual que me descontaran algo del sueldo. No quería volver a encontrarme con él, porque Pedro no está en la lista. Pero camina por los pasillos como si aún tuviera derecho a hacerlo. Hola, me llamo Clara y fui enfermera durante más de 25 años. La mayoría de ese tiempo trabajé en turnos nocturnos. Nunca me gustó el bullicio del día. Prefería el silencio de la madrugada, cuando todo parecía calmarse, o al menos eso creía. Esto que voy a contar sucedió en 2008, en un sanatorio privado de Montevideo que ya no existe. Fue demolido y reemplazado por un edificio de oficinas, pero cada vez que paso por ahí siento un escalofrío, como si ese lugar no terminara de irse del todo. Esa noche, yo estaba sola en el área de maternidad. Había habido una baja de pacientes y solo quedaban 2 bebés internados en neonatología. Teníamos cámaras, pero también hacíamos rondas constantes. Todo estaba tranquilo, hasta que empecé a escuchar el llanto. Era un llanto suave, como de bebé recién nacido, pero no venía del área de incubadoras. Sonaba más lejano, como si alguien estuviera llorando en los baños. Me acerqué, abrí la puerta del sanitario de mujeres y no había nadie, pero el llanto seguía. Me agaché para mirar debajo de las puertas de los cubículos y en el último vi algo que aún hoy me cuesta describir. 2 pies descalzos, hinchados, con sangre seca en los talones. No grité, no sé por qué, solo me quedé congelada. Y entonces, el llanto cesó de golpe. Silencio absoluto. Empujé la puerta. Estaba vacía, pero en el piso había marcas, como si alguien hubiera estado sentado allí, llorando, como si hubiera dado a luz en ese lugar. Y junto a la pared, muy cerca del inodoro, había un pequeño muñeco de trapo, empapado. Al día siguiente, revisé los archivos del hospital. No había ninguna paciente registrada esa semana que hubiera tenido complicaciones. Nadie con pérdida, nadie con aborto espontáneo. Pero al comentar lo ocurrido con una compañera, me miró con tristeza y me dijo: no eres la primera que la escucha. Esa madre viene de vez en cuando a llorar donde nadie la ve. Nunca más usé ese baño. Cambié mi rutina. Me hice la fuerte, sí, pero por dentro me quebré. Porque soy enfermera, porque he visto morir a muchos. Pero esa noche sentí que estaba acompañando a alguien que murió sola, sin nombre, sin despedida. No conté esto por años, porque pensé que nadie me iba a creer. Pero si tú estás escuchando esto ahora, es porque también crees que hay cosas que no terminan y que hay llantos que siguen sonando, aunque ya nadie los escuche.
pasado algo parecido en algún hospital, clínica o sanatorio? Tal vez no lo contaste por miedo a que te juzgaran, pero este es un lugar donde tu historia puede ser escuchada. Si este video te está gustando, suscríbete al canal y compártelo con alguien que sepas que trabaja de noche o que alguna vez escuchó algo que no supo explicar. Mi nombre es Joel y soy técnico en mantenimiento. Hace unos años trabajé en un hospital universitario de Guatemala que tenía un bloque quirúrgico antiguo, sin uso desde hacía más de una década. Sin embargo, el sistema eléctrico aún conectaba a ese sector y de vez en cuando se hacían revisiones para evitar cortocircuitos o acumulación de humedad. Una vez al mes me tocaba entrar ahí, siempre de noche, porque era el único momento libre para hacerlo sin interrumpir otras áreas. Nadie quería hacerlo, no porque pasara algo, sino porque ese lugar tenía un aire raro. El olor, la temperatura, el silencio, todo era demasiado denso. La sala de operaciones principal aún tenía la camilla metálica en el centro, con correas colgando a los lados y un antiguo foco quirúrgico oxidado que parecía mirarte desde arriba. Al fondo, una pared despejada y una mesa de instrumental vacía. Hasta ahí, todo normal. Pero una noche, mientras revisaba un medidor de tensión en una de las paredes laterales, noté algo por el rabillo del ojo. Un movimiento mínimo en el reflejo del espejo. Me giré de golpe. Nada. Pero cuando volví a mirar el espejo, había una silueta. Era un hombre, alto, muy delgado, vestido con lo que parecía una bata de cirujano, de pie, justo detrás de la camilla, como si estuviera esperando que trajeran al paciente. Lo vi clarísimo. No estaba ahí en la sala, solo en el espejo. Me acerqué lentamente, sin quitarle la vista. Cada paso que daba, la figura parecía definirse más, pero solo en el reflejo. Cuando llegué a estar justo frente al espejo, extendí la mano hacia atrás y no toqué nada. Pero en el espejo, el hombre giró la cabeza y me miró. Fue tan real que me tiré al suelo. Me arrastré hasta la salida, cerré la puerta de golpe y no volví a entrar, nunca más. Conté lo ocurrido a mi supervisor. Me dijo que en ese quirófano, años atrás, un médico se quitó la vida después de una cirugía fallida. Se había negado a dejar morir a un niño y terminó cometiendo un error irreversible. Nunca se recuperó. Lo encontraron colgado detrás de la camilla. Lo raro es que el espejo había sido instalado después y sin embargo esa figura está ahí, inmóvil, esperando. Una vez alguien más lo vio. Un médico joven, curioso, entró con su celular para grabar el lugar. Salió pálido, tartamudeando y dejó de trabajar con nosotros al día siguiente. Hoy el quirófano sigue cerrado. Nadie más entra, ni siquiera los técnicos. Y en cada inspección de seguridad, ese punto queda marcado como zona sellada. Pero yo sé que si un día se rompe ese espejo, lo que sea que está atrapado ahí dentro, ya no tendrá quien lo detenga. Mi nombre es Esteban. Fui camillero durante varios años en un hospital público de Lima. Pero durante mi último año ahí, me ofrecieron hacer el turno nocturno en la morgue, con un pequeño aumento. A nadie le gustaba ese turno. Era solitario, frío y silencioso, de una forma que lastima los oídos. La morgue estaba en el subsuelo. Tenía 3 cámaras frigoríficas grandes, una sala para autopsias y un pasillo con archivadores viejos. En teoría, todo era rutinario. Recibir cuerpos, registrar datos, custodiar hasta que los retiraran. No había nada que temer. La muerte es parte del trabajo, ¿no? Pero
Había algo raro con la cámara 2. Todo comenzó una noche de abril, cerca de las 3:20. Mientras revisaba los registros, escuché un golpe seco. Venía de adentro de la cámara 2. Pensé que algo se había caído. Me acerqué. Abrí la compuerta y miré dentro. Había un solo cuerpo, un hombre mayor, tapado con una sábana blanca. Todo normal. Hasta que me di cuenta de que la bandeja sobre la que estaba el cuerpo estaba más afuera que antes, como si alguien la hubiera jalado. La empujé de nuevo adentro, cerré la puerta y lo dejé pasar. Pero a la noche siguiente volvió a pasar. Y la otra, siempre a la misma hora, siempre el mismo sonido. Una madrugada, decidí quedarme parado frente a la cámara 2. Quería entender qué estaba pasando. Y entonces, sin previo aviso, la puerta se abrió sola, lenta, crujiente. El cuerpo estaba allí, pero no estaba igual. La sábana se había deslizado un poco, dejando ver la cara. Tenía los ojos entreabiertos. Me alejé. Fui al escritorio y marqué el número del supervisor, pero mientras esperaba que atendiera, escuché el sonido de la bandeja deslizándose otra vez. Me acerqué. El cuerpo seguía ahí. Pero en la sábana, justo a la altura del pecho, había una palabra escrita con lo que parecía sangre seca. Hola. No supe qué hacer. Me encerré en la sala de autopsias y esperé a que amaneciera. Cuando llegó el técnico de día, no me creyó. Revisó la cámara. El cuerpo seguía ahí, sin alteraciones, nada escrito, nada fuera de lugar. Una semana después, otro camillero nuevo tuvo su primer turno. A la mañana siguiente renunció sin explicación. Solo dijo que algo se movía en la cámara 2. Nunca volvió. Ese fue mi último turno. Desde entonces, no pude volver a bajar a ese subsuelo. Porque entendí algo que nadie te enseña en la carrera ni en las capacitaciones. No todos los cuerpos que entran en la morgue están del todo muertos. Dicen que los hospitales son lugares de tránsito, donde la gente entra esperando sanar o sabiendo que no va a salir. Pero lo que nadie dice es que no todos los que mueren se van. Algunas presencias se quedan, repetidas, silenciosas, atrapadas entre un último suspiro y una luz que nunca volvió a encenderse. Quizá buscando ayuda, o quizá observando desde el otro lado. Y mientras sigan existiendo esos pasillos, mientras alguien encienda una linterna o escuche un susurro tras la puerta del quirófano, las historias seguirán llegando. Porque en los hospitales vacíos, nunca estás realmente solo.